Buenas, buenas. Claudia, ¿qué tal? Hola Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y hola a todos los que nos están viendo. Saludos desde Canadá. Bueno, yo creo que ya estamos en vivo, así que si quieres podemos empezar y si te parece empezamos. Yo sé que tenemos unas slides para presentarnos, pero me gusta esta vista grande que tenemos, así que si quieres que hagamos una pequeña intro de cada uno. Claudia, ¿quieres presentar tú primero? Claro, me llamo Glaucia Lemos, soy Cloud Advocate en JavaScript aquí en Microsoft, pero trabajando no solamente con la gente de Brasil, pero de manera global. Así que si quieres saber cualquier cosa con respecto a Node.js, TypeScript o hasta mismo JavaScript, se puede hablar conmigo. Y yo me llamo Bruno Capuano, vivo en Canadá. El acento denota que no soy canadiense, soy nacido en Argentina, me fui a vivir a España, hace 6 años me vine para Canadá y también soy parte del equipo de los Cloud Advocates. Mi foco está en las comunidades en Canadá, pero tengo la suerte de poder hacer cosas también en español para el mundo de la TAM y España, y por eso estamos hoy acá para hablar de un tema súper interesante. Y antes que me olvide, un poquito de intro. Estoy en mi oficina está pintada de azul, tengo puesto una camiseta negra, tenía puesto una camiseta de Build, pero literalmente me tiré café arriba, como un chico pequeño, hace 5 minutos, así que me cambié rápido. Y bueno, hoy estamos aquí para ayudar. Le vamos a pedir a Beca si puede ponernos la vista de las slides. Y vamos a empezar porque el tema de hoy es súper interesante. Pues el tema de hoy vamos a hablar de Azure Arc, más que nada, y de Kubernetes un poco. Aquí pueden ver, y este es un tema importante, este es un módulo que es un módulo parte de Microsoft Learn, de un montón de recursos que tenemos Learn. Los animo a todo el mundo, ahí tienen el link, ya lo vamos a compartir, o que escaneen el código QR para que vean el módulo. Estos módulos son a mí me gusta la forma de aprender porque son muy fáciles de seguir. Hay texto, tenemos información, tenemos cada 2 o 3 páginas tenemos una especie de checkpoint con un par de preguntas. Nosotros vamos a hacer un review del módulo hoy para hablar, como decía antes, de Kubernetes y Azure Arc. Es un tema largo, este es un módulo largo, este es un módulo que dura 40 y tantos minutos y por lo general lo hacemos cuando empezamos a hablar de este tipo de temas, lo hacemos lo haríamos en 1 hora y media, así que no sé si lo vamos a terminar, no estoy seguro de lo que terminemos, pero sí quiero invitar a todo el mundo a que vean si pueden acceder al módulo, confirmen que están allí y que en el caso que no lo terminemos tienen nuestros contactos en las redes sociales para si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo por el estilo. Nosotros tenemos un equipo que nos está ayudando a ver las preguntas online, pero si falta algo, si algo nos queda en el tintero, por favor contacte con nosotros y vamos a ver cómo ayudar. Así que si quieres, Claudia, ya pasemos a ver qué vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a describir qué es Kubernetes, Azure Arc y cómo se puede habilitar, qué escenarios de Kubernetes se pueden usar en Azure Arc. Vamos a ver cómo conectar estos clústeres de Kubernetes a Azure Arc. Por cierto, yo le digo Azure. Acá tuvimos una charla hace poco con Glaucia, sobre cómo lo decimos. Pues si le dicen Azure, como le decíamos en España, o si le dicen de otra forma, nosotros aceptamos todas las... no sé, ¿tú qué preferencia tienes, Glaucia? Azure, Azure. entonces, sí. Te acostumbras en inglés y te suena inglés. Y a mí también. Yo le digo Azure, que es una mezcla de poco, pero hey, no significa. Y otro detalle que también me he olvidado cuando hacemos estas sesiones. Este módulo está disponible en español, pero originalmente fue creado en inglés. Así que, y se ha autotraducido y hemos revisado la traducción, se nos pueden haber escapado, se nos pueden haber pasado algunos términos, como por ejemplo contenederización. Es una palabra que a mí no me gusta mucho. Yo prefiero hablar de contenedores o de containers, A mí también. pero si ven algún término medio raro, puede ser por la traducción. Hecho ya el paréntesis, vuelvo aquí a los objetivos. Como decía, son 4. Esto es lo principal que queremos recorrer hoy. Primero, hablar de Kubernetes y Azure Arc, comentar cómo se pueden conectar estos clústeres de Kubernetes a Azure Arc, cómo se pueden administrar en escenarios, por ejemplo, usando GitOps, y cómo podemos integrar inclusive para tener más capacidades de monitorización, login y seguridad
estos escenarios de Kubernetes en Azure Arc, estos clústeres de Kubernetes en Azure Arc, perdón, con Azure Monitor y Azure Policy. O sea que, como ven, es mucho lo que tenemos, es mucho contenido, pero vamos a tratar de llegar hasta donde lleguemos y, bueno, a ver qué tal. Y otra cosa importante, vamos a tratar de tener un ojo, gracias al equipo que nos está ayudando atrás. De nuevo, muchas gracias a todos en el chat. Si tienen alguna pregunta, comentario, inclusive díganos de dónde se conectan. Por favor, queremos verlos, queremos ver quién está ahí y queremos interactuar. Así que ya dicho eso, empezamos. Y la forma en la que lo vamos a hacer, vamos a ir saltando con Glaucia y yo algunos tópicos. Yo voy a empezar y vamos a empezar a hablar básicamente del principio, de contenedores, de contenedorización, que de nuevo, acá aparece la palabra que a mí no me gusta mucho, pero sí reconocemos que es una tendencia. Yo, en lo personal, uso mucho lo que son containers en el mundo de IoT, porque en el entorno de Azure IoT, básicamente, cuando creas módulos en Azure IoT Edge, estos módulos son contenedores. Entonces, funcionan bajo un esquema de contenedores, de Docker, etcétera, que luego Azure IoT hace básicamente lo que es el management. En el caso de los contenedores en general, en los escenarios, se usan en todos lados. Nubes públicas, nubes privadas, centros de datos. Es algo que hoy por hoy yo creo que cualquiera de nosotros que trabajamos en tecnología, ya seas desarrollador, trabajes en administración o en cualquier rama, seguramente has oído hablar o estás utilizando contenedores. Entonces, el tema con los contenedores es que necesitamos, cuando empezamos a trabajar ya no con uno, sino con varios para diferentes aplicaciones, necesitamos un orquestador. Se requiere el rol de alguien, de una entidad que sea la que se orquesta y que se encarga de manejar la programación, manejar las redes, el escalado, los estados, va levantando pods. Pods son de Kubernetes, ahí llegaremos. Y este orquestador, uno de los más populares, uno de los más conocidos, es Kubernetes. Kubernetes está en todos lados. Básicamente todo el mundo usa Kubernetes, es súper popular. Inclusive nosotros tenemos en Microsoft, que no vamos a hablar hoy, vamos a pasarle por arriba a AKS también, que es un servicio que tenemos ahí. Y bueno, y parte de Kubernetes en todos lados, escenarios públicos, privados, etcétera, da pie a... Vamos un poco rápido, Glauca, si puedes volver al anterior, perdón. Parte de Kubernetes en todos lados da pie a que hablemos de Azure Arc. Antes de hablar de Azure Arc, vamos a hacer un repaso aquí rápido. En los módulos de Microsoft Learn usamos siempre, y esto es una cosa que a mí me gusta mucho, no es solamente teoría o ejercicio, sino que siempre se propone un caso, se muestra un caso real. En este caso, el caso que vamos a ver, no lo voy a comentar todo porque es muy largo, pero si vais a seguir el módulo, os recomiendo que le deis un vistazo. Habla de una empresa ficticia, Contoso. Contoso es nuestra empresa ficticia en Microsoft, y que cuenta cómo Contoso tiene una empresa de servicios financieros y tiene sus aplicaciones locales y oficinas con sedes en Londres y Nueva York, San Francisco, etcétera. Y cuenta en un escenario donde todo su escenario de aplicaciones, todo estaba hosteado en local, exclusivamente en sus centros de datos locales, y empezó a trabajar con contenedores. Luego empezó a trabajar con Kubernetes también, porque Kubernetes es como el paso siguiente cuando empiezas a tener que administrar y orquestar estos contenedores. El problema es que cuando empezó a virtualizar en plataformas de terceros estos contenedores, y el entorno es completamente local, se dio cuenta que había algunos problemas de escalado, de agilidad, etc. Entonces empezamos a hablar de conceptos de cloud. Y en el escenario de Contoso, de nuevo, no lo vamos a ver todo, pero simplemente los invito a que lo lean porque para mí es muy interesante. En el escenario de Contoso, empezó a tener problemas de administración, de mantenimiento. Por eso es que decide ir a un escenario cloud y por eso es que empezamos a ver Azure como una de las opciones. Y Azure Arc, que es lo siguiente que vamos a ver más adelante, todavía no, vamos a ver cómo, además de ayudarnos a trabajar con este escenario de Kubernetes, por ejemplo, es multicloud. Permite ser una capa donde nos abstraemos de que hay en premise o en el cloud. Es bastante potente. Entonces, si le quieren dar un vistazo, por favor, vean el escenario. Entonces, si podemos pasar al siguiente slide, por favor, Glaucia. Volvemos a repasar los objetivos, que es, una vez que terminemos de ver este módulo o esta sesión, de nuevo, no creo que la terminemos en vivo, haremos nuestro mejor esfuerzo, pero os invito a que la revisen. Una vez que la terminemos en vivo, vamos a poder entender qué es Kubernetes y Azure Arc y cómo se integran, cómo se conectan entre los dos, cómo se pueden conectar escenarios en entornos de clúster de Kubernetes a Azure Arc.
y también ver temas de administración, seguridad, monitorización de Kubernetes en Azure Arc. Así que ya con esto, lo siguiente ya es empezar a hablar de básicamente cuáles son los requisitos. Básicamente conocer el escenario de contenedores. Y ojo, yo como comentaba recién, no hace falta que sean unos expertos ni que sean expertos tampoco ni en containers ni en Kubernetes, pero sí que conozcan los escenarios básicos. En Microsoft Learn hay muchos módulos y learning path y rutas de aprendizaje sobre Kubernetes también. Si alguien quiere llegar aquí y se siente un poco perdido, recomiendo poner pausa, ir a buscar otros módulos y analizar y estudiarlos y hacerlos antes de llegar aquí. De nuevo, son muy fáciles y se puede ver. En mi caso, como comentaba recién, yo no soy un experto en Kubernetes, en contenedores al momento de hacer grandes aplicaciones, sino que los míos son contenedores muy pequeños y aislados que funcionan en dispositivos, pero me ha servido para poder llegar hasta aquí. Por otra parte, también conocer conocer Azure Resource Manager, porque básicamente conocer también un poco de Azure en general, Azure Policies, Resource Manager, el CLI y principios de GitHub, porque todo esto es lo que nos va a dar pie para poder realmente empezar a trabajar con Azure Arc. La administración de Azure Arc se hace todo desde Azure. Entonces, si lo puedes hacer con Azure Resource Manager, pues vas a trabajar con suscripciones, con grupos de recursos, etcétera. Hay que tener un poco también de conocimiento en lo que es el mundo cloud de Azure para esto. Y GitOps, ya lo vamos a ver al final, pero también el tema de despliegues y cosas por el estilo viene bien. Entonces, ya dicho esto, vamos a describir Kubernetes y Azure Arc. Y por cierto, si vamos un poco rápido, ya me conocen a mí que soy de hablar más, de mucho, es porque vamos a hacer nuestro esfuerzo para llegar lo más lejos que podamos, pero si alguien necesita que frenemos, que algún tema tratemos de explicarlo más o lo que sea, por favor que nos lo avisen en el chat. Nosotros, como dije, estamos viéndolo y ahí empezaremos a bueno, mira, hablamos un poquito más de Kubernetes, de nuestra experiencia o qué es lo que tenemos. Trataremos de cubrir todo, pero si alguien quiere algún tema darle más detalle, por favor, que nos avise. Entonces, ¿qué es Kubernetes? Kubernetes es una plataforma de código abierto, extensible, basada en Linux, para orquestar cargas de trabajo con contenedores. Básicamente, Kubernetes, la forma en la que funciona es garantiza la resistencia, la escalabilidad y estos otros conceptos que necesitamos cuando tenemos varios servidores en clusters. Algunos funcionan como nodos de plano de control, algunos son los que controlan estos nodos, que son los que básicamente son los responsables de la administración, y otros hospedan las cargas de trabajo, ¿no? Se van a hospedar y se van a empezar a crear y eliminar pods. Estas cargas de trabajo se ejecutan como pods. En el mundo de Kubernetes la palabra pod es súper popular y hablamos de pods todo el tiempo. Y usualmente un pod corresponde a es el match, se corresponde a un contenedor, a un container, pero también un pod puede ser varios contenedores que están básicamente acoplados, que están en el mismo nodo del clúster. Pero cuando empezamos a hablar de Kubernetes, el tema de los pods es algo que está, que está en todos lados. Se habla de pods todo el tiempo. Entonces, tenemos este contenedor que nos permite trabajar con, este orquestador, perdón, que nos permite trabajar con contenedores. Pero ¿y qué ventajas tiene? ¿Podemos pasar a la siguiente slide, por favor, Claudia? Pues Kubernetes, como con su rol de orquestador, nos va, además de los conceptos, además de la idea básica de reducir la complejidad, combinando componentes, se va a encargar del manejo de las redes, almacenamientos, etcétera. Y por cierto, una experiencia personal aquí. Cuando empiezas a trabajar con Kubernetes, puedes hacer tus hola mundos, por decirlo de alguna manera, y empezar a ver, pero luego escalar de trabajar con 1, 2, 10 a miles, es el mismo criterio, es el mismo concepto, es muy fácil. Una vez que has aprendido lo básico de Kubernetes, puedes saltar a escenarios mucho más grandes, no complejos, pero sí grandes, con esos contenidos. Por eso es muy importante que yo creo que si estás trabajando en contenedores y vas a ir a este entorno que es más de empresarial, Kubernetes es una opción. ¿Qué va a hacer con Kubernetes? Vuelvo aquí. Pues va a recuperar automáticamente los pods. Puedes volver, perdón, a recuperar automáticamente los pods. Va a ser el escalado automático de nodos también. Esto es importante. Necesitamos más capacidad o necesitamos crecer en algún momento. El escala automáticamente. Va a ser las actualizaciones, que esto también es algo que es importante. Podemos nosotros definir cómo queremos que se hagan las actualizaciones. Y se va a encargar también de todo lo que es básicamente el trabajo sucio, le digo yo, que es la detección de nuevas implementaciones, más hacer el equilibrio. Nos saca de arriba un montón de trabajo que también nosotros podemos, si queremos, controlar. Y a todo esto, ¿cómo lo hacemos?
Puedes pasar a la siguiente slide. Pues vamos a empezar a escribir los súper fabulosos y populares archivos YAML, que yo le digo YAML. No sé si es la forma correcta de decirlo, no sé si lo he escuchado diferente en varias formas. Ya luego Claudia, si quieres, nos cuenta cómo le dices tú. Yo le digo YAML, pero esto básicamente son archivos que son manifiestos. Van indentados, esto es muy importante. Acá es donde, si trabajas con un lenguaje como Python, donde la indentación es importante, en YAML es también importante. Toda la declaración se hace en base a indentación y tratad, si estáis trabajando en equipo, definid antes si van a utilizar espacios o tabs o cosas por el estilo, porque luego hay escenarios que son divertidos, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, son archivos, estos archivos de declaración en YAML son los que nos permiten definir todo lo que vamos a tener ahí. Cómo vamos a provisionar pods, cómo vamos a modificar, cómo vamos a agregar y eliminar recursos. Podemos utilizar también colecciones de archivos YAML, que son los gráficos de Helm, los Helm charts. Entonces, hay como que todo un proceso de aprendizaje donde vamos haciendo cosas cada vez más grandes. También aquí lo hacemos con esto. Y tenemos la capacidad, cuando trabajamos con YAML, de hacer cosas directamente en entornos que son muy, muy amigables, yo diría, como son, por ejemplo, Visual Studio Code. Yo edito mis YAMLs usualmente en Code. Lo podemos hacer online también. Los editores online también va bien. Ojo, yo lo hago en Code local, pero podemos usar GitHub Dev, que es básicamente Code en el cloud. Hay muchas formas de hacerlo, pero este otro concepto que si vamos a empezar, yo recomiendo a la gente que invierta un tiempo en empezar a aprender un poco de YAML, porque es como no es un lenguaje de programación, pero es el core donde vamos a hacer todo nosotros acá. Entonces, de nuevo, YAML es como Kubernetes, como orquestador. YAML es el lenguaje que nos permite definir todo lo que queremos que Kubernetes haga para nosotros. Y hasta aquí fue Kubernetes, pero nos queda la siguiente pata. Nos queda, ¿qué es Azure Arc? Azure Arc, la forma de explicarlo que a mí me gusta, hay un video muy corto que no lo pude encontrar, pero que se presentó hace un par de años, es donde empezamos a hablar de escenarios como el de Contoso. Por eso yo recomiendo a la gente que lea Contoso. Contoso es una empresa que tenía todos sus servidores con clúster de Kubernetes on-premise y empezó a escalar para tener más capacidad en el cloud. Y claro, cuando empiezas a tener recursos on-premise, on-premise en local me refiero, ¿no? Servidores locales en tus data centers. Empiezas a tener servidores, empiezas a utilizar recursos de un cloud. Pues administrar todo esto es complicado. Administrar todo esto se puede tomar una tarea, se devuelve una tarea que es un challenge, ¿no? Que requiere mucho tiempo. Azure Arc, la idea de Azure Arc es que es una solución que nos permite abordar esos problemas de administración, despliegue, etcétera, porque es un conjunto de tecnologías que básicamente el objetivo que tienen es simplificar la administración de estos entornos híbridos. La definición formal la voy a leer porque no me acuerdo. Es un conjunto de tecnologías que se puede utilizar para simplificar la administración de entornos híbridos, distribuidos y complejos. Pero quedaros con la idea que Azure Arc como concepto, como objetivo, es tomar todos estos escenarios donde tienes clusters en tu data centers, en el cloud, y necesitas que las redes se vean y cosas por el estilo. Azure Arc es una capa, es un nuevo escenario que nos permite hacer eso más fácil. Obviamente funciona si tienes en el cloud, si tienes on-premise en local y funciona en el cloud, hay que instalar agentes en tus pods, en tus clústeres locales para que se encarguen. Ya vamos a llegar a eso. Pero como servicio nos permite hacer las cosas mucho más fáciles. ¿Por qué? Porque tenemos una plataforma de administración, gobernanza, todo está centralizado. Antes comentaba que la base de Azure Arc es Azure. Entonces, si conoces conceptos de Azure Resource Management, sabes utilizar el Azure CLI o inclusive el Azure Portal, pues todo lo que hagas en Azure Arc va a ser, todo eso que ya sabes te va a ayudar porque Azure Arc está basado en todos esos conceptos de Azure. También todo lo que ya sabemos de seguridad, cuando trabajamos, por ejemplo, en Azure con suscripciones, con grupos de recursos, etcétera, se implementa aquí. Y bueno, permite hacer unas estrategias mucho más amplia, más grande de cómo queremos trabajar. Acá por canal interno veo que nos están diciendo de que hay mucha gente diciendo hola desde España, Nicaragua, Chile, Colombia, etcétera. Así que bueno, saludos a todos nuestros amigos que nos estén viendo. Bienvenidos a Bill, que es una
y este es un paréntesis pequeñito, es la primera vez que yo hago un build de este lado, siempre he estado del lado de la audiencia, y es una cosa gigante. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero que, de nuevo, este tema les guste. A mí me ha llamado la atención porque yo, sin conocer mucho de Azure Arcs y conociendo un nivel medio de contenedores y Kubernetes, he entendido rápido la idea y he entendido, porque sí trabajo mucho con Azure en mi día a día, he entendido rápido cómo, hey, esto cómo puedo ayudar aquí, allá, para que sea todo mejor. Vuelvo aquí. Azure Arc, otro punto importante que tiene, y aquí creo que me estoy saltando un par de slides, pero no importa, ya llegaremos, es que permite, ya luego conecto con esta, gracias Claudia, permite manejar y aplicar los mismos recursos que tenemos hoy en ITOps, o en GitOps, o en DevSops, o en cualquier tipo de proceso o de estrategia que hayamos definido para desplegar aplicaciones, recursos, etcétera, los podemos aplicar aquí. Y como estamos en esta capa que es Azure, pero con diferentes escenarios de contenedores y de clusters, pues se mantiene lo mismo. O sea que si ya tenemos una filosofía de despliegue, ya hemos definido algo, pues podemos reaprovechar toda esta filosofía, todos estos escenarios para tenerlos aquí. Entonces, Azure Arc como idea, espero que haya quedado claro. Por favor, díganme si queremos que hablemos un poco más, pero pensad que es una capa abstracta que puede conectarse con servidores locales o con el cloud, o permite trabajar con clústeres de Kubernetes en escenarios híbridos para hacernos más fácil la vida. Al final es lo que queremos. ¿Y qué tipos de recursos podemos embeber, podemos utilizar en Azure Arcs? ¿Puedes volver una? Perdón. Pues tenemos varios recursos. En principal tenemos básicamente servidores que estén habilitados para Azure Arcs, máquinas físicas, máquinas virtuales, que pueden estar en Linux o en Windows. Vuelvo a lo de antes, para que estén habilitados y que puedan trabajar como parte de los grupos, como un recurso de Azure Arcs, se va a tener que instalar un agente local que va a hacer la conexión. Pero si ya lo tenemos y lo conocemos, es muy probable que lo podamos ver. Instancias de SQL. Esto es muy importante. Si están utilizando SQL, yo soy vieja escuela, yo uso mucho SQL Server. Las instancias de SQL Server se pueden trabajar y se pueden meter como parte, depende de cómo las tengáis, en escenarios, en servidores que estén habilitados para Azure Arcs. Lo mismo con Kubernetes. Hay un montón de gamas de Kubernetes y creo que va a haber sesiones dedicadas más a Kubernetes, porque Kubernetes como idea es una, pero hay diferentes implementaciones, distribuciones. Pero hay muchas de estas distribuciones que soportan Kubernetes. Azure Stack. Azure Stack es una pieza de hardware. De ahí me salió una traducción mental, perdón. Azure Stack es una pieza de hardware que permite manejar cargas de trabajo virtualizadas de contenedores, pero es un hardware que tú ejecutas en tu propio data center si quieres, y que también se puede conectar a Azure Arc. Y también todos los entornos que tengamos, por ejemplo, en Azure Stack, con Kubernetes manejado con el HCI. Acá ya empezamos a ver que hay un montón de opciones. También tenemos servicios de datos. Yo estuve viendo hoy y esto está actualizado, pero hay más cosas que podemos ver. Si alguien quiere más, se puede ir a azure.com/AzureArc, donde tenemos toda la documentación oficial. Pero si estáis trabajando, no sé, con PostgreSQL o con algún tipo de otros servicios que sean de repositorios de datos, pues hay otros que también están soportados ahí. Así que es importante de que esto no es solamente contenedores. Hay otros servicios que pueden ser manejados y monitorizados y controlados con Azure Arc, como por ejemplo SQL Server, etcétera, que también pueden ser parte de esto. Si estáis trabajando en un entorno virtual, híbrido, digo, donde tenéis cosas en local y cosas en el cloud, esto es importante. ¿Podemos pasar a la siguiente slide? Vale. Un poco lo comentaba recién, ¿no? Que cuando tengamos los servidores habilitados para Azure Arcs, vamos a poder habilitar los nodos de clústeres, los clústeres de Kubernetes, y para esto hace falta un pod local. Básicamente la forma en la que esto funciona es, se instala un agente local que establece una conexión lógica entre el recurso local y Azure, y cuando se establece esta conexión, este recurso que no es de Azure, por ejemplo, un clúster de Kubernetes que esté ejecutándose en el data center local, pasa a ser un recurso híbrido de Azure. Pero ese recurso híbrido en Azure está representado como un recurso de Azure, y ahí podemos manejar conceptos de seguridad, de identidad, de despliegue, etc. Inclusive tenemos el EID, el UEID, porque me he complicado con las siglas, perdón, el identificador único en Azure para este tipo de recursos.
¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de esto? Que al momento de instalar esta agente local en este clúster en local y que pasa a ser un recurso de Azure, ya lo podemos manejar también con Azure Resource Manager, el ARM. Y aquí empezamos a hablar de Bicep, ya que empezamos a hablar de templates, empezamos a hablar de un montón de cosas que nos ayudan a empezar a hacer despliegues más fáciles. Entonces, acá podemos empezar a ver cómo Azure Arc nos puede permitir, nos ayuda y nos da toda la potencia que tenemos a nivel de despliegue en el cloud, pero en entornos que son locales, básicamente, entornos híbridos. Una vez que tengamos esto, que tengamos todo esto así, ya básicamente cae de maduro. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos? Pues empezamos a manejar recursos en el cloud, en local e híbridos de una única forma. Esto a nivel de administración es súper importante porque de verdad que nos hace más fácil la vida. Tenemos un solo inventario. Ya no tenemos que pensar más en qué tengo en el cloud, qué tengo aquí. Podemos, utilizando herramientas de Azure, hacer un inventario de todo lo que tenemos en varias nubes. También no le he dado mucha importancia a esto porque creo que lo hablamos más después. Esto es multinube. Entonces, podemos conectar cosas de diferentes entornos híbridos aquí, pero podemos manejar un único inventario. Y utilizando el portal, tenemos una única vista. Yo soy muy fan del portal. Hay gente que es muy fan del CLI. A mí el CLI me gusta, pero yo soy muy fan del portal. Tener todo en una única vista es algo que me gusta mucho, mucho, mucho. Pero también, si queremos, podemos utilizar PowerShell o las APIs de Azure para hacer lo que querramos en base a esto. Así que bueno, esta es la primera parte. Y yo, como comentaba, uy, tenemos más, perdón, me he olvidado. No, bueno, sí, vamos a pasar rápido por esta. Cuando tenemos todo esto en el cloud, cuando tenemos todo esto en Azure, empezamos a poder, por ejemplo, manejar conceptos de seguridad, como son el control de acceso que tenemos en Azure. Un recurso híbrido es un recurso que ya es del cloud, o sea que podemos manejar directamente el acceso ahí, y esto abre un montón de posibilidades, porque podemos tener Azure Active Directory con nuestros recursos ahí, grupos, usuarios, etcétera, y con esto manejar el acceso a cada uno. Podemos monitorizar, podemos hacer cosas con Azure Monitor, y esto es súper importante. Un recurso en el cloud o un recurso en local no es la misma idea, pero sí es el mismo nivel de monitorización que podemos tener. Entonces podemos definir alertas, diferentes estados, acciones, etcétera, que tenemos ahí, e inclusive podemos utilizar Logs Analytics para empezar a ver cómo trabajamos. De nuevo, todas las ventajas que ya conocemos del cloud las podemos pasar a estos recursos híbridos, y esta es una de las ventajas más grandes que tiene Azure. Y bueno, y ahora vamos a llegar a una de las cosas que más me gusta a mí, que son los pods. La idea es ahora que vamos a probar, puedes pasar para adelante, para la siguiente. Los vamos a invitar a que naveguen a esta URL, https://aka.ms/pols-u, y van a ver estas preguntas en tiempo real. Lo que vamos a hacer acá, esto es lo que yo les comentaba, que hay parte de los módulos, que en los módulos pueden ver cuando vas haciendo cuando revisas uno o dos contenidos, tienes estas preguntas para reforzar lo que has aprendido. Así que la primera es fácil. La primera pregunta es: ¿qué formato de los archivos de manifiesto de Kubernetes admite Azure Arc? Respuesta A, XML. Respuesta B, YAML. Respuesta C, JSON. Respuesta D, TXT. Vamos a dejarnos unos segundos para que la gente responda. Vamos a ver acá que la gente responda. Recuerden, esto es aka.ms/pols-u, y podemos empezar a responder ahí. Así que vamos a seguir. ¿Tú esta te la sabes, Claudia? Sí, yo lo sé. Este es fácil porque aparte Sí. le dedicamos unos minutitos, porque a mí me ha pasado esto de tener problemas con la indentación, con todo, así Sí. que... Se puede usar junto con Helm. Bueno, sí, cuando ya estás en Helm, ya ahí es más grande, pero bueno. Sí. ¿Podemos ver la respuesta? ¿Le puedes dar la siguiente slide? Ya creo que ya la gente ha tenido tiempo para ver. Efectivamente, la respuesta de esta pregunta era YAML. Si alguien respondió una de las otras, no hay problema, se entiende. Si es la primera vez que te acercas a Kubernetes, tal vez no la sepas. Cuando ya has pasado un rato con Kubernetes, ya la conocerás, porque, mira, aquí el canal interno me dice que la mayoría de la gente votó correctamente. Felicitaciones. Y a los que no pasa nada. Cuando empiezas a trabajar con Kubernetes, aprendes YAML y te vas a hacer amigo de YAML. Segunda pregunta. Este es un poquito más tricky. ¿Qué tecnología permite implementar Azure Kubernetes Service, AKS, en centro de datos locales? GKE, EKS,
Azure Stack HCI o OpenShift. Mira, esta creo que no la comenté así tal cual, pero Sí, sí, habló un poquito, pero muy, muy muy por rápido, arriba, sí. pero Si, habló. si alguien ha conectado, Connect the Sí, Dots, ha conectado sí, los puntos, se puede llegar a dar sí, cuenta cuál es, sí, pero verdad, sí. verdad. Esto también sirve para comentar. Ahora vamos a decir la respuesta, pero AKS, hablamos al principio y dijimos que íbamos a hablar después, es parte de los servicios que se pueden manejar también con Azure Arc. Entonces, y se puede manejar en local. Entonces, bueno, a ver qué tal. ¿Tú te la sabes también, Glaucia? Sí, yo lo sé. Así que vamos a Vamos a esperar un mirar poco la más, porque acá me respuesta, están diciendo sí. que la gente está votando un poco por cada una. Y ojo, un detalle, yo levanto la mano y admito, cuando hice el módulo la primera vez, cuando empezamos a estudiar, a preparar esto, las primeras preguntas me las hice bien, pero cuando fui adelantando en el módulo al final, me costó, ¿eh? No fue tan fácil, así que tuve que repasarlo. Pero bueno, en este caso la respuesta era, esta es difícil porque OpenShift es muy popular y OpenShift permite hacer un montón de casos. Un montón de cosas, perdón. Soporta y da un montón de casos. Pero en este caso en particular, lo que queremos nosotros, de lo que estuvimos hablando, es si tenemos Azure Stacks con HCI, podemos hacer esto de esta forma. Entonces, bueno, esto también ayuda un poco, por eso yo decía que si está en el módulo y lo vas viendo, cuando llegas al final de un concepto y ves estas preguntas, ahí a mí me gusta porque son preguntas fáciles, rápidas y que te ayudan a abrir un poco la cabeza para lo que sigue. Así que, bueno, hemos llegado casi a la mitad del tiempo, no del módulo. Os dije que iba a ser que no, Ojalá. pero ahora le voy a pasar la palabra a Claudia para la siguiente parte. Sí, entonces, muchas gracias, Bruno. Vamos ahora a hablar sobre las características y componentes de arquitectura que tiene Kubernetes habilitado para Nginx. Así que Nginx usa agentes instalados localmente para establecer un canal de confianza con Azure Resource Manager. Y así que los detalles de la implementación del agente y la arquitectura correspondiente dependen de la parte del tipo de recurso que se entrega con Azure. Así que en esta unidad vamos a entender un poquito más con respecto de cómo podemos, por ejemplo, usar la arquitectura de Kubernetes habilitado para Nginx y sus ventajas. En caso de los clústeres, por ejemplo, de Kubernetes que se ejecutan en cualquier lugar y de los clústeres de Azure Kubernetes Services que se ejecutan en Azure Stack HCI, la conexión entre Azure requiere una implementación de varios agentes como pods dentro de un espacio de nombres de clúster dedicado. Así que estos agentes como puedo explicar para ustedes, se ejecuta un espacio de nombres de Nginx en el clúster de Kubernetes. Así que los agentes de Kubernetes son responsables de, por ejemplo, mantener la conexión autenticada con Azure y sincronizar, por ejemplo, los metadatos del clúster con el recurso de Azure correspondiente. También son responsables, por ejemplo, por recompilar metadatos del clúster, incluida la versión del clúster también, el recuento de nodos y la versión del agente de Nginx, supervisar las actualizaciones de los agentes, el estado de cumplimiento y los recursos de configuración y también organizar las interacciones entre los componentes de Nginx. Así que hay muchas cositas que podemos mirar adentro de la arquitectura de Kubernetes una vez que estamos habilitando adentro de un servicio de Azure llamado Azure Arc. Así que, ¿cuáles son las principales ventajas de Kubernetes habilitado para Azure Arc? Hay un montón de ventajas que se puede, que el Azure Arc ofrece, las ventajas adicionales para quien usa, por ejemplo, la Kubernetes. Uno de ellos, la cuestión de la compatibilidad mejorada con las actualizaciones automatizadas de configuración de clúster mediante GitOps. Y en este escenario, el código describe el estado deseado de la configuración de Kubernetes porque GitOps es una práctica de implementar automáticamente configuraciones que residen en un repositorio de Git. Así que podemos tener la opción
de aplicar las configuraciones específicas basadas en GitOps mediante el Azure Policy, que también proporciona informaciones centralizados sobre el cumplimiento de la directiva correspondiente. Tenemos la parte también de la aplicación de directivas de tiempo de ejecución que afectan justo la parte de los clústeres y sus pods mediante el uso de Azure Policy para Kubernetes. Así que esto nos permite, por ejemplo, exigir el uso de HTTPS para el tráfico de entrada dirigido a un clúster de Kubernetes o hasta mismo asegurarse de que los contenedores solo escuchan y los puertos específicos que lo designen. Podemos también un otro servicio adentro de Azure llamado Azure Monitor, que se puede integrar en conjunto con los contenedores para mirar si la capacidad está disponible para los contenedores que se ejecuten en cualquier lugar, incluyendo, por ejemplo, los Kubernetes habilitados para Azure Arc y en Azure Stack HCI. Así vas a mirar muchas informaciones porque vas a mirar toda la disponibilidad de este contenedores. E assim mirar também a parte de actualizações automáticas em tempo de inactividade do serviço. Mirar também a parte de los dados habilitados para Azure que recebe actualizações com frequência, como revisões de serviço e novas características que reflejam o modelo de administração de actualizações de seu homólogo de Azure. Então, podemos usar o Azure Monitor para mirar para mirar estas informações com respeito a pods relacionado na Azure Arc integrado com Kubernetes. E quais são as principais vantagens habilitadas para Azure Arc? Temos aqui um note que nós podemos obter mais detalhes sobre esta característica, como falamos com respeito ao Azure Monitor. Assim que a compatibilidad con el escalado automático, así que los servicios de datos habilitados para Azure Arc se pueden escalar dinámicamente de forma automática, límite que depende de la capacidad de la infraestructura que hospeda los clústeres de Kubernetes. Hoy podemos mirar que hay una demanda muy larga con respecto a infrastructure as code, una infraestructura como código. Así que hoy una persona que solamente piensa solamente en desarrollar un código está muy ultrapasada. Tiene que obtener conocimientos necesarios de cómo, por ejemplo, cómo incluir un código dentro de una infraestructura. Así que cuando se sepa ese tipo de información, se está mucho más adelante do que otra persona desarrolladora. Ahora vamos a hacer alguna verificación de conocimientos. Entonces vamos a tener la tercera pregunta. ¿Qué espacio de nombres hospeda los agentes de Kubernetes habilitado para Azure Arc? Azure Arc, Default, Kube System o Kube Public. Esse, se não me engano, é um comando que se pode usar dentro de Kubernetes. Creo que Bruno puede hablar un poquito más sobre eso. Sí, los invitamos a que de nuevo naveguen la URL, si la habían cerrado o lo que sea. Vamos a ver las preguntas ahí. Y me he olvidado de esta. Sí. No, creo que la sé. No diré nada. Es bien tricky question. Una pregunta bien tricky. Entonces... Sí, porque yo esta me la sabía. Por cierto, estaba viendo los comentarios porque a nosotros se nos complica tener todo abierto en el backend, estaba viendo los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están saludando. Muchísimas gracias también aquí no me acuerdo el nombre de quién comentaba que estaba contento, creo que era Edison, que decía que estaba contento con Azure Arc porque manejaba Cloud, Edge, On-Premise, todos en un mismo punto. Muchas gracias a todos. Así que, bueno, pasamos a las preguntas antes de pasar a la siguiente sección. Pero vamos a ver qué tal, porque yo creo que la he puesto bien. Era Azure Arc. Yo he puesto la A. La próxima pregunta es,
¿Cuál de las siguientes no es una ventaja de Kubernetes habilitado para Azure Arc? Administración de carga de trabajo y configuración basadas en GitOps, uso de Azure Policy para Kubernetes, uso de Azure Monitor para contenedores o administración de la creación de clústeres. Entonces, mira, ¿cuál es de las siguientes no es una ventaja de Kubernetes habilitado para Azure Arc? Mira, no es. Entonces, vamos a tener 3 cosas aquí que es una ventaja, pero una no. Sí, a mí estas preguntas no me gustan, ¿eh? Mientras veo ahí que saluda a Oscar, Ricardo, etcétera, que siguen saludando, buenas a todos, gracias. Estas preguntas que son negativas, perdón, que son negaciones, no me gustan porque me marean a mí. A mí pregúntame sí o no, pero no me preguntes el no del sí. Así Sí. que a ver qué tal. Yo creo que me la sé, vamos a esperar hasta el final, no vamos a dar la Sí. respuesta por las dudas, pero... Creo que vamos a dar más o menos más 10 segundos, más o Sí, damos menos. unos 15 segundos más para verlas y a ver si, si la gente no... ¡Ey! Acá, mira, acá nos dicen en el backstage que todo el mundo ha votado correctamente. Acabó. Genial, genial. Menos yo, me parece, ¿eh? Porque tal vez ya me he equivocado. A ver, ¿cuál era? La creación de clústeres. Sí, muy bien. Todo el mundo la tenía, todo el mundo la veía. Y efectivamente, lo que antes hablamos al principio, no es una ventaja porque básicamente creo que es de Kubernetes. Es un poco tricky la Sí, pregunta. porque Kubernetes habilitado para Azure Arc no proporciona la capacidad de administrar la creación de clústeres. Por eso. Exacto. Sí, es tricky la pregunta, porque en realidad es una de Sí. las ventajas de Kubernetes, pero no empieza acá. Así que bueno, hey, está un poco también de la idea, ¿no? De hacernos pensar un poco. Bueno, este me toca a mí y aquí ya empezamos a ver un poquito más de cosas reales de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo hacemos para conectar un clúster de Kubernetes a Azure Arc. Acá ya salimos de un escenario de que estamos hablando de cosas de qué es Kubernetes, qué era Azure Arc, etcétera, cómo se administra, qué ventajas tiene. Y acá, ¿cómo podríamos hacer para conectar? Entonces, obviamente, lo que vamos a empezar a ver es... ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor, Glosia? Lo que vamos a empezar a ver son los pasos. Y ojo, esto también está descrito en Microsoft Docs, está descrito en la documentación. Yo les recomendaría que aquí lo revisen para aprenderlo, pero que después vayan al Docs, que es el que está completamente al día. Yo, por lo que he visto de acá, esto está al día, pero Docs, en este caso, si alguien me pregunta si voy a este sitio o a este otro, primero Docs, aquí para aprender. Y entonces empezamos a ver cuáles son los requisitos, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son básicamente las cosas que vamos a tener? Obviamente, en primer lugar, necesitamos un clúster de Kubernetes. Esto ya no tiene mucha ciencia. Aquí no estoy diciendo nada nuevo. Necesitamos un clúster de Kubernetes. Después, acceso al mismo. Necesitamos las cuentas de usuario que tengamos un acceso con un rol de administrador a este clúster para poder trabajar sobre el mismo. Necesitamos que el clúster tenga salida a Internet y esto es muy, muy importante. Hay muchos escenarios donde se trabaja en entornos locales, en entornos aislados, pero tiene sentido que si un clúster de Kubernetes va a ser parte de un escenario donde tengamos Azure Arc, necesita salir a Internet. O sea que este suele ser uno de los primeros grandes stoppers, no un stopper, pero es algo a tener en cuenta. Si el escenario que estés trabajando, por lo que sea, no puede salir a Internet, pues ahí hay que ver la forma de que puedas estar conectado para que se pueda meter a Azure. Entonces, esto es importante tenerlo ahí. Ojo, también hay un montón de documentación en la que comentan, en la que se especifica cuáles son los puertos, cuáles son las direcciones URL, etcétera, que hay que abrir para esto. La gente de sistemas, la gente de administración de infraestructura, es la que se encarga usualmente, no es mi caso, pero se encarga de revisar esto. Y como digo, es uno de los puntos principales a tratar. Tener en cuenta, mira, vamos a acceder, o sea que solamente se abren estos puertos hacia estas URLs para que no pase nada raro. ¿Puedes pasar a la siguiente slide, por favor? Gracias. Luego comentamos también al principio un poco de acceso a usuarios y a roles de administración en Azure, en este caso con Azure Active Directory. Necesitamos una cuenta o una entidad que tengamos ahí con la suscripción que va a hostear, que va a hospedar, en español es hospedar. Siempre digo hostear y hostear creo que no existe. El recurso de Kubernetes para Azure Arc
que esté en la suscripción de Azure que nosotros querramos trabajar. Tenemos instalado, y acá hablamos de versiones, de nuevo aquí, revisar primero el docs, yo creo que está al día, pero revisadlo, en este caso Helm versión 3, por lo menos, tenemos que tener en el equipo de administración y instalar la versión más reciente, obviamente acá, y la versión 2.5 del CLI de Azure. Aquí también, supongo que será la versión 2.15, perdón, he dicho 2.5, o la superior, o una superior, en el equipo donde vayamos a administrar. Esto es básicamente necesario porque necesitamos instalar todas las extensiones de CLI Kubernetes para Azure Arc. Entonces, aquí empezamos a jugar un poco con las versiones. Luego, lo siguiente, ¿puedes pasar al siguiente slide, por favor, Claudia? Bueno, a ver, antes de pasar a las preguntas, dejadme que... ¿Puedes volver un poco? Voy a explicar un poco cómo va esto, porque creo que no lo tenemos aquí después de las preguntas. Dejadme que lo vea. Pero es importante que si alguien no lo ha visto y quiere tener una idea, yo le cuento muy rápido cómo es la experiencia. En primer lugar, iniciamos una sesión con el CLI, básicamente para tener la conectividad entre el clúster de Kubernetes y Azure. Después vamos a iniciar la sesión con la cuenta de Azure Active Directory. Vamos a hacer como el match. Ahí estoy en local, trabajo con Azure, con esta cuenta de Azure Active Directory que bajo a hostear. Y empezamos a registrar los servicios. Empezamos a registrar los proveedores de recursos de Azure que queremos administrar para Kubernetes. Creamos un nuevo grupo de recursos o usamos uno que ya tengamos, pero básicamente elegimos un grupo de recursos o creamos uno nuevo para donde vamos a tener las cosas y verificamos la conectividad y luego se hace la conexión. La conexión es, el comando es, en las notas aquí es AZ connected K8S connect. Y esto hace toda la magia que pasa por detrás. Es decir, es muy simple. Puede parecer algo complicado, pero yo quería 5 minutitos hablar de esto porque es simple. Si tenéis, inclusive si queréis hacer una prueba y tenéis un clúster de Kubernetes en local en vuestra máquina, os creáis un Azure Arc y tenéis todo, es decir, para probarlo, hacedlo porque vais a ver que es simple, porque después al final se puede hacer un AZ, un comando AZ connected K8S, perdón, en inglés se me complica, en español se me complica un poco, list, para ver todos los clústeres conectados y ya está. Ya ese entorno en local híbrido, pasa a ser un entorno local, pasa a ser un entorno híbrido y se puede ver y administrar desde el portal o desde donde querramos como un recurso más de Azure. Es, de verdad, si vais a hacer algún tipo de prueba, yo recomiendo que le den un vistazo porque es muy fácil de empezar. Y de nuevo, pensad en esto, entornos locales con muchas cosas pasan a ser una vista de administración, manejo, escalado, seguimiento, monetización, etcétera, en Azure, de la misma forma de lo que ya conocemos, es brutal. Así que, bueno, vamos a ver acá, de nuevo, pasamos un poco rápido, pero vamos a ver acá un poco las preguntas. De nuevo, recordad, vamos a Azure Poll, perdón, a ak.ms/polls-u, yo lo voy a volver a navegar acá, lo tengo aquí, polls-u, y vamos a ver las preguntas que siempre vienen bien y vamos a ir viendo acá. Entonces, la primera pregunta es, la dije antes, si alguien la está viendo ya medio se la sale, ¿qué versión de Helm es necesaria para tener el equipo de administración para conectar un clúster de Kubernetes a Azure Arc? Esto es un 2, 3, 4, ABC. O sea que A1, B2, C3, D4. Vamos a ver qué contesta la gente. Yo creo que esta es fácil porque la nombramos. A ver, yo me la sé porque la estudiamos y la dijimos un par de veces, pero a ver qué tal. Vamos a dar unos segunditos más. Aprovechamos y tomamos un poquito de agua. Esta también no es una respuesta muy sencilla también. Así que... Yo es que creo que como he llegado tarde a todo esto, yo solamente he trabajado en la versión esta, entonces no conozco otras. Porque hablamos de tantos números. Sí, es cierto, pues se puede complicar. Por cierto, acá me recuerdan internamente, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere, nos quedan 10 minutitos nada más, así que si alguien quiere alguna pregunta o algo más, nosotros tenemos por suerte un equipo maravilloso por detrás ayudándonos, díganos las preguntas y trataremos de ayudar, pero hey, para esto estamos. Así que bueno, sí, volvemos a la pregunta, era la C, era fácil, pero bueno, vuelvo a repetir que si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, que nos diga. La siguiente también es de versiones. Yo aquí preguntas de versiones no me gustan mucho, pero bueno, son las que hay. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la versión mínima del Command Line Interface, de la interfaz de línea de comandos de Azure,
que es necesaria, que es necesaria tener en el equipo de administración para conectar el clúster de Kubernetes a Azure Arc. Opción A, 2.15, opción B, 1.15, opción C, 2.0 y opción D, 3.0. Esa pregunta me acuerdo, esta cuestión, porque me acuerdo que hablaste de manera errónea, pero después no, es esta versión, Sí, sí, perdón. sí. Dije 2.5, dije, y ay, ¿qué no era Sí, esa? Estaba por ahí. Les he dado la respuesta sí. ya a los que sea. Mira, acá César la ha puesto bien, Carlos saluda desde México, estamos todos por acá, así que muchas gracias. Y de nuevo, si alguien tiene alguna pregunta o alguien, yo vuelvo a invitarlos. Hagan el módulo, revisen el módulo, véanlo. Nosotros hemos llegado un poquito más de la mitad, creo, del módulo ahora, nos queda un poquito más, llegaremos hasta donde podamos. Pero acá Miguel dice que le podemos preguntar a un amigo. Bien, Miguel. Pero una vez que lo hagan, también denle una oportunidad a conectar un clúster de Kubernetes, si tenéis, a Azure Arc, porque es muy simple y es mágico. Yo cuando lo haces la primera vez, es mágico. Así que bueno, ¿podemos mostrar la respuesta acá, Claudia? Perfecto, sí. Efectivamente era la A, 2.15. Yo me había equivocado y había dicho 2.5. Pero bueno, también el tema de versiones, yo como siempre, aquí recomendaría cuando lo vayas a saber, ir a la documentación oficial, revisarlo ahí y a partir de ahí a tirar y a aprender. Pero me parece que mucha gente le ha respondido correctamente, así que Sí. bueno, felicitaciones a todos y sigamos a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, ahora vamos a hablar sobre cómo podemos hacer una integración de un clúster de Kubernetes habilitando, por ejemplo, usando Azure Arc en conjunto con otro servicio de Azure llamado Azure Policy para Kubernetes. Así que en Azure Arc se puede, por ejemplo, centralizar y simplificar la administración mediante una variedad de servicios de Azure, como por ejemplo usando Azure Policy. Así que con este servicio habilitado, se puede, por ejemplo, aplicar reglas de gobernanza, mirar toda la parte de infraestructura de Kubernetes, habilitando en conjunto con Nginx y detectar, por ejemplo, cualquier instancia de incumplimiento de los estándares de la organización. Así que es muy importante utilizar este servicio integrado con Azure Policy también. Pero, ¿qué es Azure Policy? Así que Azure Policy es un servicio que ayuda a administrar y evaluar el cumplimiento interno y normativo de los entornos locales en la nube. Así que hay algunas reglas que forman definiciones de directiva que los administradores pueden aplicar a través de la asignación de directivas a grupo de recursos, subscripciones o grupo de administración que hospeda recursos habilitados para Azure, en Azure Arc. Entonces, para simplificar la administración de definiciones de directiva, por ejemplo, usando ahí Azure Policy, es posible, por ejemplo, combinar varias directivas e iniciativas y después podemos, por ejemplo, crear varias asignaciones de iniciativas en lugar de varias asignaciones de directivas también. ¿Y cómo podemos ahí mirar la parte de usar Azure Policy para Kubernetes? Así que Azure Policy para Kubernetes usa Open Policy Agent, OPA, que es, por ejemplo, un motor de directiva de uso general de código abierto e independiente de la plataforma, que proporciona funcionalidades de evaluación y cumplimiento de las directivas. Así que Azure Policy para Kubernetes toma la forma de una extensión de Gatekeeper, que es una implementación basada en Kubernetes de un controlador de admisión de código abierto, justo de Open Policy Agent. Así que, por ejemplo, un controlador de admisión intercepta las solicitudes dirigidas al plano de control de un clúster de Kubernetes para crear o actualizar sus recursos como pods o implementaciones. Una cosita muy importante de hablar aquí es que Azure Policy para Kubernetes nos ayuda y facilita la aplicación de directivas a gran escala y protege los clústeres de Kubernetes integrados con Azure de una manera muy centralizada y uniforme. Así que podemos, por ejemplo, se puede enviar datos de auditoría y cumplimiento en Azure Policy, podemos usar en conjunto Azure Kubernetes Service, incluidos con las implementaciones de AKS y Azure Stack HCI. También podemos usar
habilitar, por ejemplo, Kubernetes con Engine Arc y usar el motor de la EKS también. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, implementar a Azure Policy para Kubernetes? Así que tenemos que nos asegurar de algunos pasitos. Uno de ellos, por ejemplo, obtener, claro, un clúster de Kubernetes habilitado para Azure Arc, tener un acceso a un clúster con una cuenta de usuario que tenga el rol de administrador de clústeres, una cuenta profesional o educativa o una persona que tenga un Azure Active Directory asociada a la suscripción que hospeda el recurso de Kubernetes habilitado para Azure Arc. También tiene que tener instalado Helm 3 o la versión más reciente. La versión 2.12 de la interfaz de la línea de comandos de Azure CLI. Tener una conectividad de la salida con Azure para obtener más informaciones con respecto a cómo se puede usar las puertas, las direcciones de URL, de destino. Se puede mirar después en Docs. Y también, por último, identificador de recursos de Azure para el clúster de Kubernetes habilitado para Azure Arc. Así que hay algunos pasitos. Primero, tener un clúster de Kubernetes, accesar este clúster a una cuenta, que esa cuenta sea de un profesional profesional o educativa, pero integrada con Azure Active Directory. Después, usar Helm 3, la versión 2.12, conectar esta salida de Azure con un URL y después, por último, identificar el recurso de Azure. La última pregunta, creo que será la última pregunta. Tenemos aquí una parte de comprobación de conocimientos y la pregunta es, ¿qué componente de Kubernetes se usa para implementar los agentes de Azure Policy para Kubernetes? Entonces tenemos algunas opciones aquí, service, controlador de admisión, controlador de entrada, espacio de nombres. Esa pregunta no es tan fácil, entonces puede ser que la gente deja más un poquito, más algunos segunditos. Edison ha hecho una pregunta. Vamos a mirar la pregunta de Edison. Sí, Edison pregunta un escenario, le gustaría escuchar un escenario donde se puedan implementar las tecnologías para mejorar los conceptos estudiados. Es una buena pregunta y, a ver, nos queda poco tiempo. Mi recomendación, para no empezar a hablar de un escenario complejo, Sí. hay un recurso que se llama Azure Arc Jump Start, así como suena, todo seguido, .io, que es básicamente una serie de páginas donde lo primero que tenemos son escenarios, Jumpstart escenarios sobre cómo utilizar Azure Arc, y a medida que vas viendo recursos sobre cómo habilitar Azure Arc para Kubernetes, para VMware, para SQL Server, etcétera, se especifican escenarios reales de uso. O sea que si, por ejemplo, tienes en tu escenario, estás haciendo una aplicación con contenedores y SQL Server, viendo estos Jump Start Points, que son básicamente mini tutoriales, puedes hacerte una idea de dónde lo podrías utilizar. Y yo lo siguiente que comentaría sería, si estás trabajando en un entorno empresarial donde tengas cosas en local y tengas también un escenario donde trabajes cosas en el cloud y empieces a hacer cosas híbridas, Azure Arc deberías darle por lo menos un vistazo, porque híbrida es la palabra. Y ojo, no solamente el tema de Kubernetes con Azure. Esto es multicloud. Si estás trabajando con Google Kubernetes, con Azure Kubernetes, con Rancher KE3 o con el que sea, Azure Arc te puede ayudar a tener una vista unificada de todo lo que hay ahí. Así que bueno, perdón, me he colado en la pregunta acá que estábamos haciendo, pero Sí. como nos quedan unos minutitos, quería... Vamos a mirar la respuesta. La respuesta correcta es controlador de admisión, pero de nuevo no vamos a conseguir hablar de todo este contexto de Kubernetes en conjunto con Azure Arc. Entonces, a nosotros incentivamos a toda la gente a mirar a Microsoft Learning y nos vemos en la próxima sesión de Microsoft Build. Hasta luego, enjoy Build, disfruten Build, goodbye. Bye bye.